Hay quienes creen que para protegerse de los problemas de la vida basta con evitar riesgos, esconderse o tener fe de manera pasiva. Pero, ¿y si te dijera que existe una oración que no solo te protege, sino que te reposiciona en medio del caos? Un escudo invisible, pero real, una estrategia espiritual que funciona incluso cuando todo lo demás falla. Y lo más sorprendente, no te pide que huyas, sino que enfrentes, pero con otra actitud. El Salmo 27 no es solo hermoso de leer, es un arma de guerra, una fortaleza práctica, un refugio en medio del tiroteo emocional que la vida lanza hacia ti. Y si crees que esto suena exagerado, quizás es porque nunca lo has aplicado de verdad. Porque cuando aprendes a orar con este salmo, algo cambia, no afuera, sino dentro de ti. El miedo puede seguir ahí afuera, pero ya no tiene poder sobre ti. En este video vas a descubrir cómo esta oración transforma el miedo en confianza, la ansiedad en fortaleza y los momentos difíciles en encuentros profundos con la presencia de Dios. Y además, aprenderás a convertir esta oración en una práctica diaria que resguarda tu alma de los ataques, ilumina tu mente y reposiciona tu corazón. Si pensabas que ya conocías el Salmo 27, prepárate, porque hoy se convertirá en un nuevo territorio para que camines por dentro. ¿Alguna vez has sentido que estás rodeado, como si todo a tu alrededor se derrumbara? Esos días en los que el túnel parece oscurecerse aún más y la luz simplemente desaparece del horizonte. La verdad es que nadie está inmune a los momentos difíciles, y cuando llegan, lo primero que intentan robarte es la esperanza. Es justo en ese tipo de escenario donde el Salmo 27 entra como un faro en medio de la tormenta. Cuando declaras, el Señor es mi luz y mi salvación, le estás diciendo al caos, tengo dirección y refugio. Y esa es una decisión que cambia todo. No se trata de ignorar el miedo, sino de enfrentarlo con una nueva perspectiva. Ahora piensa en esto. David no escribió este salmo mientras descansaba cómodamente en Jerusalén. Lo compuso bajo presión, siendo perseguido, cazado como un animal. ¿Puedes imaginarlo? El rey ungido, escondido en cuevas, enfrentando traiciones y amenazas de muerte. Aún así, escribe, el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Eso es demasiado poderoso, porque no es una frase bonita. Es la respuesta de alguien que aprendió a confiar en Dios cuando todo a su alrededor gritaba lo contrario. Esa valentía no nace del confort, nace del desespero transformado en fe. Y hay más. El texto revela una tensión profunda entre lo que sientes y en lo que eliges creer. El miedo llega, golpea la puerta, a veces con fuerza, con rugido. Pero David no le da la última palabra. Mira a los enemigos que lo atacan y declara que tropezaron y cayeron. Incluso frente a la guerra, no se rinde al pánico. Y eso nos enseña que la verdadera valentía no es ausencia de miedo, es decisión. Es tú, en medio de la tormenta, eligiendo confiar. Es decir, Dios está aquí y eso es suficiente por ahora. Sabes, yo también pasé por una situación muy parecida. Perdido, traicionado y sin saber qué hacer. Recuerdo haber abierto este salmo en plena madrugada, intentando entender cómo alguien podía tener tanta claridad en medio del dolor. Y fue ahí, con el corazón hecho pedazos, que la frase «El Señor es mi luz» me pareció más real que nunca. No me sacó de la situación de inmediato, pero cambió cómo me sentía dentro de ella. Me dio suelo firme, una roca. Y a veces, eso es justo lo que más necesitas. No una salida rápida, sino un lugar donde apoyarte mientras esperas. Y aquí entra un punto clave, el tabernáculo del Señor. Porque ese lugar de seguridad que menciona David no es físico, es espiritual.
Es esa presencia que te envuelve incluso cuando no hay explicación racional. Cuando él dice que Dios lo esconde en su morada, es como si dijera: Dios es mi refugio, incluso cuando todo intenta exponerme. Y eso también es una invitación para ti, un llamado a encontrar un descanso real, no en una huida, sino en una presencia que sostiene. Puede que estés pasando por uno de esos días en los que todo parece fuera de lugar. ¿Sabes? Cuando la ansiedad golpea con fuerza, el corazón se acelera y la mente no se detiene. En esos días, la mejor oración no es la más elaborada, es la más sincera. Una simple oración para calmar el corazón ya te reconecta con lo esencial. Decir: Señor, muéstrame tu luz, es el primer paso para salir de la oscuridad. Y de eso trata el siguiente punto que comenzará a revelarse para ti. ¿Te has dado cuenta de que, a veces, una sola frase tiene el poder de realinear todo tu corazón? Cuando David declara: El Señor es mi luz y mi salvación, no está escribiendo poesía por inspiración. Está edificando una estructura de resistencia interior. Es como colocar los cimientos de una casa en medio de un terremoto. Los 3 primeros versículos del Salmo 27 funcionan como pilares: confianza, valentía y claridad. Aunque los enemigos estén a la puerta, aunque la guerra se levante, Él dice: mi corazón no temerá. Observa, el caos está afuera, pero la fortaleza de mi vida está dentro. Aquí aprendes un principio poderoso. El miedo puede llamar, pero no tiene por qué entrar. Cuando David habla de los enemigos que vinieron a devorar su carne, no está usando una metáfora ligera. Habla de personas que realmente querían destruirlo, sin piedad, pero en lugar de enfocar su atención en ellos, fija su mirada en Dios. Y eso cambia todo el tono de la historia. El foco ya no está en el ataque, sino en la presencia que sostiene. Puedes aplicar esto hoy mismo. Cuando los problemas de la vida te rodeen, elige meditar en aquel que te rodea por dentro. Luego, el Salmo da un giro, sutil, pero inmensamente profundo. Del versículo 4 al 6, David deja de hablar de sus enemigos para expresar un deseo ardiente: habitar en la casa del Señor. ¿Sientes el cambio? La guerra sigue, pero el corazón de David ya no está en el campo de batalla. Está en un lugar más alto, donde puede contemplar la hermosura de Dios. No es evasión de la realidad, es una redefinición de lo esencial. Cuando haces de tu relación con Dios el centro, todo lo que te rodea comienza a perder el poder que creía tener. Y esa casa del Señor no es solo un templo antiguo, es un estilo de vida. Es ese espacio interior al que eliges entrar, incluso cuando la confusión intenta mantenerte fuera de ti. David dice que Dios lo esconderá allí en el día de la adversidad. ¿Has tenido días así? Esos en los que solo la presencia divina puede evitar que te rompas por dentro. Pues bien, ese refugio sigue abierto, y la llave de entrada es sencilla: deseo sincero, una búsqueda del corazón. La oración contra la ansiedad, en esos momentos, no es formal, es honesta. Algo como: Señor, abrázame hoy. En los versículos siguientes, del 7 al 12, todo se vuelve aún más íntimo. David abre el alma, muestra que, a pesar de su confianza, aún siente, aún tiene miedo, aún clama: oye mi voz, Señor. Y ahí es donde la relación con Dios se vuelve viva, porque ya no hay filtros ni máscaras. David confiesa: aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú me recogerás. Es la vulnerabilidad lo que activa el auxilio. Así que, si hoy estás intentando ser fuerte todo el tiempo, déjame decirte: quizá ha llegado el momento de simplemente buscar el rostro de Dios, de llorar si hace falta, de ser auténtico. Y mira cómo termina, con un grito de esperanza: hubiera desmayado si no creyera.
¿Cuántas veces has pensado en rendirte, en dejarlo todo, en ya no intentarlo más? Pues bien, la diferencia está ahí mismo, en creer que aún verás la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Eso es poderoso, porque no habla del cielo, habla de la hora. Esperar en el Señor no es quedarse quieto, es avanzar con fe, es seguir, incluso cuando todo te dice que pares. Y si esto ya te ha tocado el alma, espera a ver lo que revela sobre el corazón de Dios. Hablemos de algo que pocos notan. Cuando David llama a Dios mi luz, no está usando una metáfora bonita. Está diciendo que, en medio de la confusión y la oscuridad, esa misma que te hace pensar no hay salida, existe una fuente de claridad. Y esa fuente no nace de ti, ni de que las circunstancias mejoren. Viene de arriba. Es como encender una linterna dentro del alma. ¿Sabes cuando no sabes qué hacer, hacia dónde ir ni en quién confiar? Pues eso, la luz de Dios te muestra dónde está el suelo firme y dónde están los huecos. Y eso lo cambia todo. Otra cosa que pasa desapercibida es que la salvación aquí no es solo futura, sino presente. No se trata solo de escapar del infierno, sino de ser sostenido ahora. Cuando declaras, el Señor es mi salvación, estás diciendo, Él me libra de la ansiedad, del miedo, de las trampas de la vida real. ¿Y sabes cómo se aplica de manera práctica? Cuando estés al borde de explotar por un problema, una deuda imposible, una relación que se derrumba, detente, respira y di, Señor, sálvame de esto, ahora. Vas a notar que la ayuda llega. Tal vez no de la forma que imaginabas, pero llega. ¿Y esa imagen de la roca, la has pensado bien? No es cualquier piedra, es una roca firme, inquebrantable, un lugar donde puedes construir sin temor a caer. David está diciendo, aunque todo a mi alrededor se derrumbe, hay un lugar donde puedo permanecer de pie. ¿Alguna vez intentaste mantenerte firme sobre arenas movedizas emocionales? Es lo que muchos hacen cuando se apoyan en el dinero, en las personas o en su propia fuerza. Pero esta roca, que es Dios mismo, no se hunde. Y cuando te posicionas ahí, algo en ti cambia. Dejas de ser rehén de las circunstancias. Ahora, presta atención a esto. Habitar en la casa del Señor todos los días. No se trata de volverte monje. Se trata de vivir con una conciencia constante de su presencia. Es recordar que Dios no habita solo el domingo, en la iglesia. Quiere habitar contigo el lunes difícil, el martes del imprevisto, el jueves del cansancio. Es una invitación a transformar tu cotidianidad en un espacio sagrado, donde cada decisión, cada conversación, cada desafío se convierte en una oportunidad de conexión. Y sí, eso requiere intención, no es automático, pero cuando decides priorizar esa intimidad, toda tu vida empieza a tomar dirección. Y esa parte de tu rostro buscaré, eso es oro puro. Es una relación de doble vía. Dios se revela, pero espera tu búsqueda. No impone su presencia, la ofrece. Y esa búsqueda no es religiosa, es real. Puede ser un momento en silencio en el tráfico, un versículo pegado en la nevera o una oración rápida antes de una reunión difícil. Lo que importa es que estás buscando. Y créeme, esa búsqueda cambia el tono de tu día, cambia cómo reaccionas a las críticas, cómo enfrentas el miedo, cómo tomas decisiones. Dios se deja encontrar por quien verdaderamente desea encontrarlo. Y la joya teológica aquí es esta: esperanza activa. Espera en el Señor, dice David. Esfuérzate y fortalece tu corazón. No es una espera de brazos cruzados, es una espera que se prepara, una espera que se posiciona, como quien sabe que va a llover y sale con el paraguas listo. Cuando esperas con fe, tu corazón no se paraliza, se fortalece. Y lo más hermoso es que esa esperanza te moldea.
Te transforma antes incluso de que llegue la bendición. ¿Y sabes qué revela eso sobre tu próxima actitud? Vamos a descubrirlo ahora. ¿Has tenido esos días en los que despiertas con el alma pesada, sin saber muy bien por qué? Como si una sombra se posara sobre todo. En esos momentos, lo primero que debe salir de tu boca es el versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Repítelo, como quien le recuerda a su propio corazón quién es su Dios. Escríbelo en un papel y pégalo en el espejo del baño. Repítelo en voz alta mientras conduces o grábalo en tu celular para escucharlo cada vez que el miedo aparezca. No es solo una frase bonita, es un arma espiritual contra la ansiedad. Pero claro, repetir no basta si no reconoces lo que te está paralizando. Ponle nombre a tu enemigo. ¿Es la cuenta que vence mañana? ¿La entrevista de trabajo que te deja bloqueado? ¿La soledad que parece no tener fin? No finjas que no duele. David reconocía a los enemigos que lo atacaban. Simplemente no permitía que dominaran su alma. Y aquí entra la oración para calmar el corazón. Pide como quien necesita aire. Señor, enséñame tu camino. No intentes ser fuerte todo el tiempo. Pide dirección práctica. Dios, ¿qué hago ahora? Y luego escucha, porque Él responde. Cultivar la presencia de Dios no es cosa de quienes tienen tiempo libre o una vida en orden. Es para quienes entendieron que, sin eso, todo se descompone. ¿Quieres habitar en la casa del Señor? Empieza con pequeñas prácticas diarias. Lee un salmo al día, ora con las palabras que tengas, escucha una canción que te acerque a Él. No tiene que ser perfecto, solo constante. Y contempla la hermosura del Señor también. Piensa en quién es Él, en las veces que ya te sostuvo, en el hecho de que Él no cambia. Eso te da una base firme en los días inestables. Y cuando la espera parezca eterna, recuerda el versículo 14. Espera en el Señor. Esfuérzate. Esperar no es quedarse de brazos cruzados. Es mantener viva la llama. Crea tu propia estrategia de espera. Anota promesas. Haz una lista de razones para confiar. Rodéate de personas que oren contigo. Lee historias de quienes superaron pruebas peores que las tuyas. Alimenta tu espíritu. Porque cuando crees que verás la bondad de Dios aquí, en esta tierra de los vivientes, tu corazón se renueva. Y hablando de experiencias reales de transformación, déjame mostrarte ahora una forma práctica de vivir esto en tiempos difíciles. Imagina que tu alma es un mapa lleno de caminos, bifurcaciones, senderos de miedo y rutas de confianza. El Salmo 27, cuando lo observas con calma, te entrega una especie de diagrama espiritual. Es como si David dibujara, paso a paso, el proceso de enfrentar el miedo. Primero declara: el Señor es mi luz, mi salvación, la fortaleza de mi vida. Eso es identidad. A partir de ahí, reconoce el peligro real, enemigos, guerra, ataques. ¿Pero qué hace? Elige no temer. Y ese es el primer punto de tu mapa. Confianza antes de la solución. En el segundo momento, el enfoque cambia. Ya no habla de los enemigos, sino de lo que más desea: habitar en la casa del Señor, contemplar su hermosura, hacer de Dios su morada permanente. Aquí el mapa se eleva. Sales del plano de la guerra y entras en el de la intimidad. Y cuando esa intimidad se consolida, algo comienza a transformarse dentro de ti. Dejas de huir de las batallas y empiezas a enfrentarlas con otra actitud. Y eso se manifiesta incluso en el cuerpo. Duermes mejor, respiras más profundo, reaccionas distinto. Es un alineamiento interior que se convierte en acción exterior. En la tercera parte del Salmo, David se vuelve vulnerable, clama, pide dirección, confiesa el miedo a ser abandonado. Aquí encontramos el punto más humano del mapa.
no pretende ser fuerte, se presenta como un hijo que necesita cuidado. Y entonces llega el giro. Declara que habría desmayado si no creyera. Y termina con un llamado práctico. Espera en el Señor. Esfuérzate. Así se cierra el ciclo. Un ciclo que comienza con confianza, pasa por la intimidad, se expresa en vulnerabilidad y desemboca en esperanza activa. Y la pregunta que queda ahora es, ¿cómo vivir todo esto en la práctica, en un momento real de dolor o crisis? Imagina que acabas de ser despedido, sin aviso, con las cuentas por pagar y sin idea de qué hacer mañana. La mente corre, el corazón se aprieta, el miedo te abraza como un abrigo pesado que no puedes quitarte. En ese preciso momento, es fácil olvidar que existe una fortaleza más grande que tu dolor. Pero es justamente ahí donde el Salmo 27 necesita salir de la Biblia y entrar en tu realidad. Tomas el versículo 1 y lo lees en voz alta. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y, aunque el salario no haya llegado, algo dentro de ti empieza a reorganizarse. Entonces haces lo que hizo David. Identificas al enemigo. Tal vez no sea un ejército con espadas, pero sí la ansiedad que te paraliza, la vergüenza de contarle a otros, el miedo de no poder mantener tu hogar. Y respondes con fe. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. Y si es necesario, oras con sinceridad. Señor, enséñame tu camino. Muéstrame lo que necesito ver hoy. Luego pones esa fe en movimiento. Envía un currículum. Llama a alguien de confianza. Lee un capítulo de la Biblia con calma. Pequeñas acciones que representan una espera activa. Y aquí viene la parte que muchos se saltan. Adorar antes de la respuesta. Escribir en un papel. Aún veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Poner una canción de alabanza aunque no tengas ganas. Testificarte a ti mismo que Dios ya te ha librado antes. ¿Recuerdas cuando no tenías nada y Él te sostuvo? Eso cambia la atmósfera a tu alrededor. Es como si la luz empezara a romper las nubes oscuras. La espera deja de ser un desespero paralizante y se convierte en un lugar de construcción. Y en medio de todo eso, si aparece alguien que también esté en el túnel, ya sabes qué salmo compartir. De vez en cuando hay que detenerlo todo y hacerse preguntas que van más allá del automático. Cuando David dijo, una cosa he pedido al Señor, no estaba siendo genérico. Sabía exactamente lo que quería, habitar en la presencia de Dios. ¿Y tú? ¿Sabes cuál es tu cosa? Aquello que tu alma más desea. Tal vez sea paz, tal vez sanidad o simplemente dirección. Pero si no lo defines, terminas buscándolo en cualquier parte. Así que te pregunto, ¿cuál ha sido el centro de tu oración últimamente? Otra pregunta que vale oro. ¿En qué túnel estás ahora? Porque ignorar no resuelve nada y fingir solo lo empeora. Nombrar el túnel es el primer paso para encontrar la salida. ¿Es la deuda que no deja de crecer? ¿El matrimonio que se ha enfriado? ¿La fe que parece desvanecerse? Dilo en voz alta. Escríbelo si hace falta. Luego pregúntate, ¿reconozco la presencia de Dios incluso aquí dentro? Porque el Salmo 27 nos enseña que la luz no solo aparece al final del túnel, también puede manifestarse en medio de él, si sabes dónde mirar. Y por último, sé honesto. ¿Qué significa para ti hoy esperar en el Señor? ¿Cruzar los brazos o posicionarte con fe? Y más aún, ¿qué vas a hacer concretamente esta semana para mantener viva esa espera? ¿Vas a orar cada día? ¿Compartirás este salmo con alguien que lo necesite? ¿Cantarás aunque no tengas ganas? ¿Anotarás en un cuaderno las señales de la bondad de Dios? Y la pregunta final, ¿estás dispuesto a cantar antes de que llegue la victoria o solo después? Porque la respuesta a eso lo cambia todo. Y hablando de cambio,
Ahora viene el momento de traer todo esto hacia adentro, con toda la fuerza del alma. Ahora dime, después de todo esto, ¿vas a seguir enfrentando la vida con tus propias fuerzas o vas a empezar a caminar con la luz encendida? Porque el Salmo 27 no fue escrito para ser memorizado, fue hecho para ser vivido. Así que mira tu rutina, tus pensamientos y pregúntate con sinceridad, ¿qué necesito cambiar hoy para vivir esta verdad de que el Señor es mi luz y mi salvación? ¿Estás dispuesto a transformar el miedo en oración, la ansiedad en una búsqueda sincera, la incertidumbre en una espera activa? Porque no basta con saber, hay que aplicarlo. Y si todo esto tuvo sentido para ti, no te lo guardes solo. Compártelo con alguien que también necesite una roca firme en medio del caos. Porque lo que transforma no es solo el contenido, sino lo que haces con él. Suscríbete al canal ahora, activa la campanita y únete a este camino con nosotros. Cada semana hay contenido como este, profundo, sin superficialidades, para ayudarte a enfrentar los problemas de la vida con fe, sabiduría y valentía. Y antes de irte, haz esto. Mira este video aquí al lado. Te mostrará cómo usar otro salmo poderoso para vencer tus mayores batallas espirituales. Créeme, es el próximo paso que tu corazón está pidiendo.